Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal, amigo? Pues mira, Alexi es quien patrocina esta reacción. El grupo se llama Mutant Monster, el monstruo mutante. Y la canción se llama Abnormal. Bueno, lo que nos comenta aquí Alexia al respecto de esta canción dice bueno, que este grupo está compuesto por dos hermanas más una compañera de clase que se integró en 2010. Ellas se formaron como banda en el 2008, siendo su estilo principal el punk. Dice que son, vamos a ver, Miana a la guitarra y vocalista, después está B, que es la bajista, que también canta. Esas son las hermanas. Y después Chad, que es la batería. Son chicas bueno, pues rondarán pues los 32 años, dice que son del 93, 92 y 93. Sí, eso. 32, 33 años. Más o menos como Qué las... jóvenes. Sí, 10 años menos que nosotros. Compañeras de curso del 2010. Bueno, vale, pues esto es un poquito la información que tenemos. Y nada, tuvieron un receso durante la pandemia, yo creo que como todo el mundo. Como todos, claro. A ver, por ejemplo, Nemófila se dedicó a hacer covers como si no hubiera mañana. Por cierto, Nemófila tiene un cover de I Went Out, de Halloween. Ah, muy bien. Eso hay que hacerlo. Hombre, claro. Y nada, y que después volvieron y dice que son muy queridas en Inglaterra. Perfecto, bueno, pues vamos allá Pues con nada. este grupo que se llama Mutant Monster. 悟り世代ゆとり世代愛に飢えつぶりなく前に習え楽に生きる熱くなればバカを見るコミ消息でサプリメント女子いじめに次元弱み見せて共感を得る大事なのはいいねの数このままどこに向かってくの普通という支配を解け生き残るためあのマネジが外れ溢れ出す本能味方につけ面白おかしくさこの世を垂れあのまっ進みすぎて溢れ出す本能不適合な社会を制するのよ手を伸ばし掴み取れあのま Bueno, pues es un tipo de punk, pero un punk muy divertido, ¿no? Muy dinámico. Es muy ska. Sí, Más que punk. bueno, a ver, ellas se pueden mover en el punk y después hay ramificaciones, ¿no? Sí, sí, Como- no, como- pero es como en- muy ska. sí, sí, sí. Lo que pasa que, claro, es una mezcla, porque el ska es como más seco, ¿no? Más de golpe. Sí, Claro. no, pero el ritmo además te dan ganas de ponerte a bailar ahí como estirando las piernas. Sí, sí, totalmente. Es decir, te dan ganas de ir con el cubata, ¿verdad? O con la cerveza y estar así, ¿no? Esto es para cubata en mano, cigarro en la otra, ¿no? Ta, ta, ta. Bueno, es curioso porque, claro, hay ciertos prototipos, por ejemplo, en esto sí la bajista lo cumple, que es el bajo hasta las rodillas. Es decir, Sí, claro. parece Para estirarlo bien, que le pica. parece que un bajo en punk, no sé, de llevarlo aquí a una altura medio normal no puede ser, tiene que ser Sí, sobaquero no. casi Tiene que arrastrando ser las rodillas, sí. eso es. Que bueno, son formas y formas. A mí me resultaría incómodo. Yo soy un término medio, ¿sabes? Ni lo llevo sobaquero ni por las rodillas tampoco, es decir, una cosa intermedia.
y que la pala me quede más o menos a la altura del hombro, el cuello más o menos, es lo que me queda cómodo a mí. Pero bueno, eh, para gustos los colores. Luego el riff de guitarra, pues cumple perfectamente con la función de lo que sería. Y sobre todo el tema de la voz me parece muy, muy dinámico, una voz muy agradable. Me parece un tipo de punk rock divertido. No me extraña nada que funcione en Inglaterra y las tengan por un grupo muy querido, porque bueno, el punk en Inglaterra tienen una relación muy íntima. Sí. Y la batería, pues mira, me llama la atención esas baquetas de color verde. Así que, y que también de momento lo está haciendo perfecto para el tipo de música mm, que bueno que hacen ellos. La estética está también funcionando bastante bien. Veo ahí las sombrillas típicas, ¿no? Sí, Son más que sombrillas, son parasoles, ¿no? Típicos así de diferentes colores. Lo tienen como decoración. Y bueno, pues bastante bien, bastante bien. Em, dan ganas de ponerse a bailar. sí, Aunque yo no soy mucho de baile, pero bueno, bueno, con esto lo que haga falta. sí, sí, sí. Em, el micro, no sé si será el típico Shure SM58, que es el típico que se utiliza como vocalista. Micros dinámicos, como el tuyo y como el mío. Es decir, em, fíjate, tema para el que no lo sepa, ¿no? Es decir, en cuando se graba en estudio, normalmente se usan micros de condensadores, que son los típicos micros que los veréis así en vertical, con su Con la pantalla. sí, el antipop, ¿vale? Para que las labiales, las Bs, las Ps, ¿no? Para que no suene B, P, ¿vale? Y no pegue el golpe, para eso sirve. Em, y después, ¿qué pasa? Que ese tipo de micro, como lo capta absolutamente todo, si no estás en un estudio insonorizado, sonaría a lata, porque el eco rebotaría y sería un caos, ¿vale? Es decir, Ya, ya. yo pongo un micro de condensador y puedo escuchar a la vecina haciéndose la cena, ¿vale? Perfectamente, como si la tuviera aquí en mi habitación. Eh, y los micros dinámicos, que es lo que utilizan los vocalistas, son los que utilizamos tú y yo, que estamos aquí locutando, pues solamente recogen lo que está enfrente del micro. Si me voy aquí, si os fijáis, deja de sonar, ¿vale? Porque no recoge lo que está aquí en el lado. Sin embargo, cuando te pones aquí, pues recoge perfectamente lo que sería el sonido, ¿no? Por eso se usa ese tipo de micro para los vocalistas, porque si no se mezclaría por el micro el sonido de la batería, de la Sí, guitarra, sí. y no habría Y Dios sería un caos eso. no habría Dios que escuchar al cantante. Vale, bueno, pues una vez dicho esto, este es el mini consejo de hoy, ¿no? Y hasta aquí Y hasta aquí puedo... el lado profesor de Ángel. Nada, nada. Nada, que me gusta explicar este tipo de cosas. No lo hago a propósito, es decir, según me viene lo voy comentando. Bueno, pues seguimos. Un poquito para atrás y seguimos. 社会を制するのよ手を伸ばし掴み取れあのま平等にしか夢は見ないロープに植えた正義とか平和主義と謎の虚勢背中を見せしたくない日このままどこに向かってくるのじゃあどこと行く進化になる生き残るため
¿Qué acaba de pasar aquí? ¿Se han marcado un solo de bajo y un solo de guitarra un grupo punk? Sí, ¿Perdón? Vale, pues ya son atípicos. Ya, sí, sí. Se lo han además, marcado. Doy fe, ¿eh? sí, sí, además ha estado guay la bajista porque ha empezado a tocar las cuerdas, pero en vez de digamos, por encima de las pastillas, que es donde se suele tocar, casi ha tocado por encima del mástil del diapasón. Entonces, ha sido bastante curioso, me ha gustado mucho. Ya de por Así un sí, solo guitarrero con un bajo. sí, porque lo que se ha dedicado a hacer es la línea de voz con el bajo, ¿vale? El típico solo que repite lo que sería el estribillo cantado. Sí, sí, ¿Vale? sí. Es un recurso muy, muy apañado para a la hora de hacer un solo, ¿no? No hay que hacer virguerías para hacer un solo. Es decir, si de hecho, este tipo de solo es de lo más efectivo que puede haber, ¿vale? Mm, Me da la sensación como que las cuerdas será por las luces, ¿no? Digo, las veo como amarillentas. Yo sé que hay cuerdas ahora que puedes comprarte las cuerdas de colores, roja, de neón. Es decir, ¿sabes lo que te digo? Sí, Em, si te has fijado, llevan ellas como pintura sí. de guerra, pero, a ver, por lo menos en una de ellas me ha parecido ver una franja amarilla y una franja azul. Yo no sé si están mandando ahí un mensajito, ¿vale? Es que tú sabes, De qué año, eh? claro, claro, eso es lo interesante de ver de qué año es. Pues lo voy a ver, porque tú estás pensando lo mismo que yo, ¿verdad? Tiene toda la pinta. Pues no. No, 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 no es por eso, no es por eso porque eso desde hace 8 años este vídeo. entonces. No, entonces no. Vale, vale. No, te digo porque al principio creía que era eso, pero después vi que otra llevaba las pinturas de colores diferentes. Entonces digo, no, cada uno se ha puesto en las pinturas como ha querido. ¿Cómo le ha gustado? Efectivamente, efectivamente. Bueno, mira, veo aquí que llevan amplificadores Marshall, también llevan buenos instrumentos, ¿eh? Porque los platos son Cydian, es decir, no llevan cualquier marca, sino llevan marcas punteras en lo que es el sonido. Así que muy bien. Venga, le he retrocedido un poco a ver si pillamos un poquito de los solos. Y continuamos. Vaya sorpresa. Solo de bajo y solo de guitarra.「このままどこに向かって行くの」「邪道という進化になれ生き残るため」「あのまねじが外れ」「触れ出す本能味方につけ」「面白おかしきさこの世を与え」「あのま進みすぎて溢れ出す本能不適合な」「社会を制するのよ手を伸ばして」「あのまもがんじゃおう気取ったままで滅びを待つの」「あのま」Pues genial. Este vídeo tiene que ser de 2017 calculando las fechas. Es decir, claro, digo yo, ¿qué jóvenes se le ven para tener 32 y 33 años? Claro, es que aquí tenían 24 y 25. Claro, Y eh, las cuerdas del bajo son amarillas, ¿eh? son No amarillas, ¿no? son por la luz. Vale, 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 de acuerdo. Em, no he tenido yo nunca es decir, he tenido la tentación de cambiar las cuerdas del bajo a estado de colores, pero siempre me trae la duda de que si por la tontería de ponerlas de colores sean de menor calidad y es más una cosa más estética que otra. Es que el mundo de las cuerdas ahí es un mundo.
Es un mundo y puedes conseguir muchos sonidos distintos. Puedes conseguir, por ejemplo, las típicas cuerdas de bajo, en las que si coges la púa y vas rozando suena, ¿no? El ñin. Eso es porque van entorchadas, es decir, realmente la cuerda va rizada, ¿vale? Con respecto a desde que comienza hasta que termina. Sin embargo, las hay planas, ¿vale? Para tener un sonido más parecido a un contrabajo. Las hay de diferentes materiales, las hay con recubrimientos especiales que te duran más las cuerdas. Es decir, hay Tropecientas. tropecientas y de un montón de materiales. Si lo quieres más plano el sonido, más brillante, más... En fin, aquí, para gustos los colores. Bueno, Además, de verdad. además de verdad, me hace gracia de que esta sea una versión, dice, pone full version, es decir, y es una canción de 3 minutos 45. Digo, bueno, Como todas las canciones punk. no, pero digo yo, ¿y la versión corta cuánto duraba? Porque, Pues, yo he visto canciones punk de minuto y medio, ¿no? sí, bueno, Los Ramones. Por ejemplo, ¿no? Mira, Y decía, pero ya se ha acabado, pero... mi hermano este verano fue a un concierto del batería de Los Ramones, que creo que es el único que queda vivo, y básicamente se dedicaron a tocar canciones de Los Ramones, ¿vale? Y tocaron en hora y media, es decir, en 90 minutos, tocaron 70 canciones. Pues ya ves. Y además era terminar. Imagino que entre canción y canción hablarían algo, No, 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 no. ¿no? Terminar la canción era one, two, three, four, la siguiente. ¿Sabes? Jo, Enlazaban ahí, era tremendo. En fin, bueno, pues amigos, muy bien. Me ha gustado mucho, este Mutant Monster. Y bueno, como siempre, Alexi, pues nos trae grupitos interesantes. sí, Gracias sí. por patrocinar la canción. Y bueno. Pues ya sabéis, amigos, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscribiros, clic en la campanita para avisaros de cada reacción que hagamos, que ya os advierto que en estos 15 días van a ser muchas, pero muchas. Y, y bueno, hay dos formas de apoyarnos, básicamente. Una es haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis pasar por la pantalla. Y bueno, ¿esto qué es? Pues en el nivel uno podéis ver las reacciones antes de tiempo y en el nivel 2 vais a tener material extra. Bastante material extra. Ya os digo yo que este fin de mes os va a cundir bastante. Y después el Patreon son reacciones personalizadas. Es decir, como Alexi, que nos ha traído este Mutant Monster, dependiendo del Patreon que elijáis, bronce, plata u oro, pues tenéis 2, 4 o 6 reacciones personalizadas a lo largo del mes. Los enlaces para haceros miembros del canal o Patreon están abajo en la información de la reacción. Bien, por último, si veis una reacción nuestra y salta la publicidad, por favor, si la podéis ver, nos ayuda un montón. Gracias de corazón, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.